te guiará. No olvides más su gran fidelidad. Lo que empezó acabará. Ten fe, corazón, ten firmeza y valor. Está en la espera, Él está en la espera. Confía en Él y el triunfo podrás ver. Él nunca falla, Él nunca falla. Ten fe, corazón, ten firmeza y valor. Está en la espera, Él está en la espera. Confía en Él y el triunfo podrás ver. Él nunca falla, Él nunca falla. ¿Y tú quién todo vio? Y cada estrella no
Buenos días hermanos, el día de hoy les queremos dar una excelente noticia y para eso queremos que nos acompañen a Filipenses 4:6. Alégrense siempre en el Señor, repito, alégrense, que todos los conozcan a ustedes como personas bondadosas. El Señor está cerca. No se aflijan por nada, sino preséntenselo todo a Dios en oración. Pídanle y denle gracias también. Los quiero dejar con Liz. Ya. Así es, hermanos. Sabemos que en estos tiempos hemos pasado por pruebas y dificultades, momentos de angustia, pero la Escritura nos dice que no nos preocupemos, que cualquier situación que tengamos la pongamos en oración y que sobre todo vivamos alegres, porque el Señor está cerca. Bueno, hermanos, les quiero dar la bienvenida al reino de Dios. Bienvenidos. Al Rey Hosana. Al Rey, Hosana, al Rey, aleluya, al Rey, Hosana, al Rey, aleluya. Me ha enseñado su grandeza, me ha mostrado su belleza, me vistió de su realeza, de su salvación. Yo cantaré, ha cambiado mi tristeza, ha ungido mi cabeza, me cubrió de su belleza, de su redención. Yo cantaré Al Rey, Hosana, al Rey, aleluya, al Rey, Hosana, al Rey, aleluya. me ha enseñado su grandeza, me ha mostrado su belleza, me vistió de su realeza, de su salvación. Yo cantaré, ha cambiado mi tristeza, ha ungido mi cabeza, me cubrió de su belleza, de su redención. Yo cantaré Al Rey, Hosana, al Rey, aleluya, al Rey, Hosana, al Rey, aleluya. yo me asombro, me maravillo y derramo mi canto en honor a él. No hay nadie más glorioso, tan hermoso como mi rey. Al Rey, Hosana, al Rey, aleluya, al Rey, Hosana, al Rey, aleluya, al Rey, Hosana, al Rey, aleluya, al Rey, Hosana, al Rey, aleluya.
Hola hermano, ¿qué tal? Buenos días. El día de hoy tengo el gusto y el privilegio de poder compartirles el mensaje de Job. Como ustedes saben, Job es la institución que se encarga de administrar y distribuir las ofrendas que damos para que sean destinadas a aquellas personas que lo necesitan. Por eso es que hoy, hermano, te comparto una escritura que nos va a motivar, y esta escritura es la de Hebreos 6 del 10 al 11, y nos dice: porque Dios es justo y no olvidará lo que ustedes han hecho y el amor que le han mostrado al ayudar a los del pueblo santo, como aún lo están haciendo. Esta escritura es muy explícita. Nos habla de que tenemos un Dios justo que nunca se va a olvidar de las buenas obras que hacemos, porque Él va a recompensar el trabajo y el esfuerzo que hacemos para poder dar algo de nosotros. Hagamos el esfuerzo, hermano, para que aquellas personas que necesitan de nosotros puedan obtener algo para su ayuda. Muchas personas son vulnerables a esta situación que estamos pasando y necesitan mucho más de lo que podemos imaginar. Hermano, yo te doy gracias por esa bondad que tienes, por ese corazón bondadoso. Por eso, hermano, hoy debemos de dar gracias por el trabajo que Dios nos da y que también podemos compartir. Te agradezco, hermano, que tengas buen día. Muy buenos días a todos y bienvenidos a nuestro servicio. Como el Ministerio Estudiantil ya lo ha hecho anteriormente, nos ha dado la bienvenida a este servicio, el cual estamos transmitiendo nuevamente de manera virtual hasta donde está cada uno de ustedes, donde se encuentran nuestros familiares, amigos, las personas que están estudiando la palabra de Dios. Gracias también por las alabanzas a nuestros hermanos del ministerio que fielmente, puntualmente están ahí, siempre dando lo mejor en sus corazones. Alicia, Jenny, César, gracias. Y gracias también a nuestro hermano Agustín Medina por el mensaje de Job en esta mañana. Quiero pedirte que ahora me acompañes, vamos a estudiar un pasaje más, un encuentro más en la vida de Jesús. Y antes de ir a la clase, quisiera pedirte que oráramos por nuestra colecta, a agradecer a cada uno de ustedes la disposición que siempre ha tenido para pensar en los que menos tienen, y también, queridos hermanos, a poner en manos de Dios este servicio. Acompáñenme. Padre, queremos darte muchas gracias por la oportunidad que nos das de poder pensar en los que menos tienen. Gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de poder contribuir para nuestra ofrenda hacia Job, esta institución que ayuda a las personas con más necesidad. Te pido que bendigas nuestro trabajo, que bendigas nuestra fuente, para que podamos seguir ayudando, Señor, a las personas en necesidad. Y también te ruego que me utilices en esta clase, que me des de tu Espíritu Santo para poder compartir con sabiduría, con discernimiento, pero también, Padre, con convicción, con celo, tu palabra, y con mucha reverencia el hablar de mi Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Dios, por todo tu amor, y te pido que se siga sembrando la semilla en los corazones de los amigos que nos acompañan, de las personas que están siguiendo nuestras transmisiones. Alabado seas, en nombre de Jesús, nuestro Señor, oramos. Amén. Voy a transmitir la presentación. Y continuamos, como lo hemos estado haciendo, estamos estudiando los encuentros transformadores con Jesús. Esta serie, en lo personal, ha sido para mí de mucha, pero de mucha ayuda,
de mucho crecimiento, de mucho aprendizaje en la parte de cómo Jesús, al tener encuentros con personas, su vida simplemente fue tan diferente. Y el día de hoy estamos prácticamente terminando ya nuestra serie de este taller, los encuentros con Jesús. Y el día de hoy, la clase que quiero compartir con ustedes justamente se llama Encuentro con dos hombres ciegos. Ya hemos visto anteriormente diferentes encuentros y el día de hoy, nuestro estudio, básicamente vamos a darnos cuenta de algo también muy particular en el estudio y voy a introducir otro pasaje de las Escrituras de tal manera que nos ayude a comprender mucho más allá qué era lo que estaba pasando en este momento en la vida de Jesús. En los encuentros de Jesús que hemos visto anteriormente, y muchos otros que nos faltan por analizar, registra de cómo las personas recibieron de parte de Jesús un milagro, pero también nos damos cuenta de que hubo otros en donde no sucedió nada. Hay hombres que experimentaron, obviamente también mujeres, que experimentaron ese milagro del que te hablo. Pero la Biblia registra también momentos en donde las personas no recibieron lo que estaban esperando. ¿Por qué? Porque en algún momento las personas recibieron sanidad física, recibieron la expulsión de demonios, el perdón de sus pecados y sobre todo la salvación de su alma. Y te preguntarás, ¿por qué en otros casos no recibieron nada? Incluso fueron reprendidos por Jesús. Iniciamos nuestro estudio en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 20, versículo 29 al 30. Como lo he estado haciendo en clases anteriores, la versión que te comparto es la Nueva Traducción Viviente. Y dice así: mientras Jesús y sus discípulos salían de la ciudad de Jericó, una gran multitud los seguía. Dos hombres ciegos estaban sentados junto al camino. Cuando oyeron que Jesús venía en dirección a ellos, comenzaron a gritar: Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Seguimos leyendo. Cállense, les gritó la multitud. Sin embargo, los dos ciegos gritaban aún más fuerte: Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Cuando Jesús los oyó, se detuvo y los llamó. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Señor, dijeron, queremos ver. Jesús se compadeció de ellos, les tocó los ojos. Al instante pudieron ver, luego lo siguieron. Luego lo siguieron. Quiero hacer mucho énfasis en esta parte por algo que te voy a decir más adelante. Pero nos damos cuenta aquí que en este encuentro, mientras Jesús iba caminando con sus discípulos, era muy común que los maestros, que los rabinos caminaran por los lugares acompañados de sus discípulos. Y mientras iban por los lugares, los maestros, los rabinos, iban compartiendo enseñanza a sus seguidores. Y obviamente lo que dice la Escritura aquí es que era una multitud la que iba acompañando a Jesús, entre ellos, obviamente, sus discípulos. En esta historia tenemos dos hombres que estaban buscando el camino hacia un milagro. Nos dice la Biblia que eran dos hombres que estaban juntos, dos hombres ciegos, y que estaban esperando. Ellos habían escuchado hablar de Jesús. Ellos estaban esperando que Jesús pasara por donde ellos estaban. ¿Y qué era lo que hacían? Gritando, llamaban la atención.
Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Lo hacen más de una vez. Y a pesar de que la multitud les decía, cállense, ¿no? ¿Por qué? Seguramente si te pones un poquito a imaginar el contexto, va la gente acompañando a Jesús en el camino, Jesús dando una enseñanza profunda, de esas enseñanzas que transformaban el corazón de las personas, que los llenaba el corazón, que les llenaba por dentro. Y empiezan a escuchar gritos, ¿no? Cuando viene una interrupción y estás súper metido, atendido, algo que te está llenando el corazón, dices, no quiero que nadie me interrumpa. Esto sucedía y la gente estaba callando a las personas. Es una historia muy, muy especial, porque en lo personal me ayuda a entender y a darme cuenta cómo personas, cuando tienen la disposición en mente y en corazón, y sobre todo cuando reconocen su necesidad, tienen una oportunidad muy grande de, no quieren dejar pasar una oportunidad, y vamos a ver justamente por qué. Estos dos ciegos estaban esperando una oportunidad. Y cuando la oportunidad llega, prácticamente podríamos decir, la tomaron con determinación y ellos dijeron, no vamos a soltar nuestra oportunidad para que Jesús nos escuche y Él tenga compasión de nosotros. Sin duda, habían escuchado acerca de las maravillosas obras y el poder de Jesús, y ellos anhelaban que ese poder los alcanzara también a ellos. Jesús iba pasando por ahí y piensa en la oportunidad de estos hombres ciegos. Piensa en la oportunidad que si ellos lo hubieran dejado pasar de largo, simplemente su oportunidad de ser sanados, la oportunidad de recibir esa obra maravillosa de Jesús, de darles la vida. Básicamente aquí nos damos cuenta, ellos hubieran perdido el momento. Y me hace pensar mucho en las oportunidades que tenemos en la vida. Tenemos oportunidades en las cuales o las cosas se hacen en ese momento o nunca más se harán. ¿Te ha tocado alguna vez tomar una decisión de que o lo haces, posiblemente algo que te desafía, algo que no es común en ti? A mí, sin duda, he tenido varios momentos en mi vida donde me determino, o lo hago ahora, o me conozco, o no lo haré. Y para estos ciegos era el momento. O lo hacían en ese momento, se evitaban la pena de que lo que la gente dijera, se evitaban la pena de que la gente los ridiculizara diciéndoles cállense, o tomaban la decisión. Hay momentos en los que la vida nos enseña a actuar, o simplemente el impulso se va a desvanecer. Y en las cosas espirituales, queridos hermanos, amigos, sucede exactamente lo mismo. Hay momentos en el cual Dios nos llama, nos habla el corazón, nos hace ver nuestra necesidad, nos hace ver una importancia de restaurar nuestro corazón, de restaurar nuestra relación con Dios, de restaurar nuestro amor a Él. Y nos hace llamados. Algunas veces reconocemos, necesito buscar más las cosas espirituales, necesito volver a mi primer amor, necesito hacer cambios radicales en mi carácter, necesito hacer cambios radicales en mi pureza, en mi santidad. Y cuando no tomamos esos cambios y no tomamos decisiones, puede ser que el día de mañana nos cueste mucho trabajo. Para estos hombres sabían, es hoy el momento en el que tengo que decidir hacer las cosas. Estos hombres eran insistentes, eran persistentes. Ellos decían, nadie nos va a quitar el momento para poder acercarnos a Jesús. Y a pesar de que la gente les decía que dejaran de gritar, que dejaran a otro momento, ellos simplemente decían, no vamos a dejar escapar este momento.
Pero, ¿qué iba a hacer que estos hombres se callaran? Fíjate aquí, te ponía yo algunos textos, ¿no? Respecto a aprovechar la oportunidad. Si Jesús iba pasando por allí, ellos decían, no sé si Jesús va a regresar por aquí, no sé si Jesús va a volver a pasar por este lugar, pero es mi momento. Pasa exactamente igual en nuestra vida cristiana. Amigo que nos acompañas, tú que has estado escuchando, tú que has estado posiblemente estudiando la Biblia, pero no acabas de tomar una decisión, puede pasar exactamente igual en tu vida, ¿no? Estos hombres decían, hoy es el momento, no puedo dejar pasar, estoy convencido de que Jesús es el único que puede ayudarnos a tener la vista. Y si Jesús iba a pasar por ahí, ellos se iban a aprovechar de ese momento y no lo iban a dejar pasar. Si ellos le hubieran dejado pasar de largo, simplemente su oportunidad habría pasado para siempre. Y eso en ocasiones pasa también en la vida espiritual. Nos damos cuenta de que familiares, amigos que estimamos mucho, dejan pasar la oportunidad y que es muy probable que ya no la vuelvan a tener. ¿Suena crudo? Sí, pero es una realidad que hoy te tengo que decir. Si tú estás en ese momento, si hay una ceguera espiritual en tu vida, si te has dado cuenta de tu necesidad de Dios, pero no tomas decisiones, no haces las cosas correctamente porque te falta carácter, disciplina, yo te animo. Sigue el ejemplo de estos hombres y no te preocupes lo que la gente va a decir. Al final, la recompensa la vas a experimentar tú. Y como te decía, ¿no? Las cosas que se tienen que hacer en el momento o simplemente no se harán nunca. ¿Necesitas restaurarte? Hazlo en el momento o posiblemente no lo harás. El momento de actuar se pasa, no tenemos otro momento, es ahora. Y estos dos ciegos tenían algo en común. Tenían una fe imperfecta. ¿Por qué? ¿Por qué una fe imperfecta? Porque ellos, si te das cuenta, la manera en la que recibían a Jesús, le decían Señor. Al decirle Señor, es que ellos ya estaban reconociendo una devoción, ya estaban reconociendo una autoridad, pero al decirle, Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros, es ahí donde yo me refiero que tenían una fe imperfecta, pero la fe que tuvieran, la iban a poner en acción. Ellos estaban decididos a llamar la atención de Jesús. Y me recuerda mucho este ejemplo. Muchos de nosotros llegamos a la fe, llegamos a conocer de Dios, llegamos a conocer de Jesús con una fe imperfecta. ¿Por qué una fe imperfecta? Porque teníamos una fe de Dios, pero en nuestra fe había muchas cosas que estaban distorsionadas. Creíamos en cosas que no precisamente era lo que Dios quiere que nosotros confiemos y que pongamos nuestra esperanza en ello. Poníamos nuestra esperanza en otras cosas y nosotros pensábamos, eso me acerca a Dios. Pero cuando lees la Biblia te das cuenta que hay cosas que tienes que quitar porque Dios no pone intermediarios. Dios no pone santos, Dios no pone imágenes para que nos podamos acercar a Él. Él quiere que tengamos una relación personal. A eso me refiero con una fe imperfecta. Se dirigieron a Jesús como hijo de David y era como si ellos estuvieran esperando un poder mesiánico, un poder terrenal, un poder en base a ejércitos, en base a autoridad, en base a un nuevo gobierno. Eso es a lo que yo te digo, es una fe imperfecta, pero que sin duda los movía para levantarse e ir a escuchar la voz de Jesús. Y lo que Jesús hizo fue que los aceptó. Aceptó esa fe
porque con el tiempo su fe iba a ser pulida, su fe iba a ser transformada. El problema es cuando no hay fe, ¿de qué manera nos podemos acercar a Jesús? Cuando no hay un reconocimiento de nuestra necesidad, ¿de qué manera nos podemos acercar a Jesús? Estos hombres tenían una ventaja, una fe distorsionada, pero al final una fe que los puso en acción. Si tú tienes fe, pero no te pones en acción, tienes una desventaja. Era una fe que requería una acción y la tuvieron. Si se tiene fe, estamos convencidos que Jesús lo ve con buenos ojos y lo acepta. A estos dos ciegos no les daba miedo presentar una gran petición y no les daba miedo enfrentar a las personas. ¿Por qué? Porque lo que ellos decían es, las personas van a hablar siempre, pero mi necesidad tiene que ser cubierta. Tanta gente hoy, tanto en las cosas materiales como en las espirituales, reciben lo que desean. Pero también hay algo importante que aprendemos de estos hombres: una profunda gratitud. ¿Por qué? Yo te decía al final del versículo, ellos, cuando fueron sanados, no se alejaron, no regresaron a sus casas simplemente a decir, ahora veo. ¿Te diste cuenta? Y el detalle lo recalqué 2 veces. Lo siguieron. Ninguna petición, aprendemos entonces, que es demasiado grande para Jesús. Las necesidades más profundas que tengamos son especiales para Jesús y Él las quiere atender en nuestra vida. Pero cuando recibieron estos hombres ese anhelo, cuando recibieron esos hombres ese favor de parte de Jesús, lo siguieron. Y eso nos demuestra que hubo una profunda gratitud en sus corazones. Cuando recibimos algo, nuestra tendencia muchas veces es hacer, ya lo recibí, ya tengo lo que quería, pero perdemos gratitud. Y con Dios es muy importante mantener la gratitud en cada cosa. Mantener la gratitud de que hoy estás sano, mantener la gratitud de que estás rodeado de tus seres queridos, mantener la gratitud de que tienes oportunidades de acercarte a Él y más aún, la gratitud de nuestra salvación. Estos hombres mostraron gratitud y lealtad. Y lo que sí estoy convencido es que nunca vamos a poder pagar a Dios todo lo que Él ha hecho por nosotros. Pero por lo menos podemos ser agradecidos. Yo creo que hay un pecado en la vida del hombre, que es lo que más lo arrastra a muchas cosas, ya sea de su pasado o que simplemente lo arrastra a cosas que él no experimentaba antes. ¿Y sabes cuál es ese pecado? La ingratitud. Y al final, ¿por qué puede ser un pecado? Porque esa ingratitud te hace dejar de ver todo lo que Dios ha hecho, te vuelve orgulloso, te vuelve arrogante, te hace pensar, yo lo he conseguido. Estos hombres invocaron el nombre de Jesús. Cuando una persona grita, cuando una persona está desesperada, Señor Jesús, imagínate clamando, Señor Jesús, ten compasión de nosotros. En 2 oportunidades, como era de esperar, la fe imperfecta de estos hombres acabó en sanidad. ¿Cuál es el inconveniente que te decía? Cuando no hay fe. Y dentro de esta historia, obviamente el ejemplo de estos 2 hombres ciegos es un ejemplo que hay que imitar en todos los sentidos, ¿no? No solamente existe la ceguera física,
Existe la ceguera espiritual de tener necesidades y no reconocerlas. Pero más aún, la gratitud con la que concluyeron su vida. Dice, seguir a Jesús. Hemos visto en el Evangelio, no es fácil. Sin embargo, ellos dijeron, queremos seguir a Jesús. Y en medio, al final, mejor dicho, al final de esta historia, te voy a compartir otros casos, otros ejemplos muy sencillos de qué era lo que pasaba. Como contraste, vemos aquí en Marcos, capítulo 6, en el versículo 2 y 3. El día siguiente de descanso, comenzó a enseñar en la sinagoga. Obviamente está hablando de Jesús. Y muchos de los que lo oían quedaban asombrados. Preguntaban, ¿de dónde sacó toda esa sabiduría y el poder para realizar semejantes milagros? Había sorpresa, sobre todo la gente estaba asombrada de las palabras de Jesús. Pero mira lo que dice después. Y se burlaban. Es un simple carpintero, hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón. Y sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. Se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. ¿Qué diferencia podemos ver? En el pasaje anterior, los hombres ciegos lo llamaron Señor. Señor, hay una necesidad y tú nos puedes ayudar. En este pasaje nos damos cuenta de algo. Las personas de Nazaret, al conocer a Jesús, se daban cuenta de los milagros, se daban cuenta de las cosas asombrosas que hacían. Pero ¿sabes qué pasaba? Que como conocían a Jesús de niño, de adolescente, como conocían a su familia, como conocían a sus hermanos, y más aún, sabían que él era hijo de José, que esta familia tenía el oficio de carpinteros. Ellos simplemente lo despreciaron. Después dice más adelante, en el capítulo 6, igualmente ahí en Marcos, pero ahora en el versículo 4 al 6. Entonces Jesús les dijo, un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo y entre sus parientes y su propia familia. Y debido a la incredulidad de ellos, Jesús no pudo hacer ningún milagro allí, excepto poner sus manos sobre algunos enfermos y sanarlos. Y estaba asombrado de su incredulidad. Después Jesús fue de aldea en aldea enseñando a la gente. ¿Por qué te quise poner este pasaje también? Para que podamos ver el extremo, para que podamos ver el lado opuesto de una historia con otra. ¿Por qué en la primera Jesús pudo hacer un milagro? Porque estos hombres tenían fe que Él podía hacerlo. Ellos no se pusieron a ver que si era Jesús el carpintero. Hay algo que me llamó mucho la atención y justamente sí, la prueba más severa que a veces puede recibir una persona es justamente las personas que nos conocen, las personas de nuestra familia, que a veces no son las que más reconocen cómo el poder de Dios nos ha transformado. Jesús volvía a su pueblo y él sabía que no iba a encontrar críticos más rigurosos, críticos más duros que su propia gente, que las personas que lo conocían. Cuando Jesús va a la sinagoga y se pone a enseñar, ellos, dice el Evangelio en Marcos, que primero la gente se quedó admirada.
Pero después pasó algo. Pasaron del asombro al desprecio. Recibieron su enseñanza, pero no con admiración, no con reverencia. No le llamaron Jesús. Le dijeron, ¿no es este el hijo de María? ¿Por qué no menciona a José? Porque algunos estudiosos piensan que en este momento José ya había muerto. Entonces lo identificaban más como el hijo de María y sus hermanos, etc. Esta gente se escandalizó por el trasfondo de Jesús y perdió una oportunidad. Dice la Biblia, y algo que me impresiona mucho es que debido a la incredulidad de ellos, no hizo milagro ahí. Entonces, ese contraste es la fe imperfecta de esos hombres produjo un milagro, pero la falta de fe, la falta de devoción, la falta de gratitud de estas personas simplemente hicieron que no ocurriera nada. Mira qué desafío tan grande tenemos en nuestra vida y qué importante es la fe en nuestro corazón. Cuando tienes fe, ocurren cosas. Cuando no hay fe, no es que Dios no esté ahí para actuar, pero es muy importante que haya fe, que haya una convicción, que haya una seguridad de que las cosas no van a pasar por mí, las cosas van a pasar por Dios. En estos días, oraba mucho acerca por una transformación radical en nuestra fe. Y cuando ellos empezaron a decir, ¿no es este el carpintero? Precisamente, eso era Jesús. Sabemos que en las Escrituras nos menciona que Jesús, siendo un carpintero, empezó a ganarse la vida, siendo también un apoyo para la familia, porque era el oficio que prácticamente la familia tenía. Lo cierto es que estos hombres en Nazaret despreciaron a Jesús porque era un obrero, porque simplemente no era un hombre que había ido quizá a ser preparado en una sinagoga. Él tenía el Espíritu Santo, tenía el encargo de parte de Dios, era Dios y tenía toda la sabiduría para poderles enseñar a las personas. Pero ellos se enfocaron más en la apariencia. Es muy peligroso cuando nos enfocamos más en las apariencias, en lo que una persona es o tiene, que el valor de una persona por sus valores y por sus convicciones. Ellos estaban fijando más en las circunstancias externas y no por su valor personal. Decían que este no es el hijo de María, que ¿acaso no conocemos a sus hermanos y a sus hermanas? Pero los de Nazaret perdieron una oportunidad muy grande porque conocían a su familia. Como yo te decía, el contraste de todo esto es Jesús no hizo un milagro radical. El ambiente no era propicio porque simplemente no había fe en las personas. Y todavía sigue siendo así en la realidad. Yo te hablaba acerca del inicio de que si estos hombres tenían una necesidad, querían ser sanados. Pero ¿qué pasa en el otro contraste? Un enfermo no va a ser sanado si no quiere curarse. Un orgulloso no va a recibir humildad, no va a ser transformado a humildad si no lo reconoce. No se puede predicar a la fuerza. No se puede hablar de un mensaje en donde alguien no tiene disposición de escuchar. Puedes tener un poquito de fe y pedirle a Dios que te dé más fe
para entender, para creer, para someterse a su voluntad. Pero puedes no tener fe y quedarte así. Y ese es el contraste en donde nos damos cuenta. ¿Por qué en algunos casos Jesús fue tan misericordioso? ¿Y por qué en otros casos simplemente no ocurre nada? La fe, queridos hermanos, queridos amigos, es el papel importante en esta historia y en la historia de la humanidad. Y algo que también es muy importante, y este mensaje para los discípulos, para la iglesia, es el mensaje que se puede dar en un sermón, en una prédica, en un servicio como este es mínimo. Pero el mayor efecto que puede tener ese mensaje, ¿sabes cómo es? Practicándolo en nuestras casas, practicándolo con nuestra familia. Si nosotros fomentamos un ambiente de frialdad o crítica, pues simplemente la palabra de Dios, aún llena del Espíritu, caerá en tierra vacía, en tierra fría. Pero si nos determinamos a tener un ambiente de amor, de comunión, de compasión por las personas, aún el mensaje, por muy corto, por muy limitado que sea, generará un poder extraordinario a nuestro alrededor. Jesús lo que nos muestra aquí es, Él siempre va a mirar hacia las necesidades que nosotros le exponemos, aunque haya poca fe, aunque haya una fe imperfecta. Por el otro lado, estaremos limitados. Cuando nos reunimos amando a Cristo, cuando creamos relaciones amándonos unos con otros entre sí, lejos de criticarnos, lejos de solamente desacreditarnos, cuando nos reunimos, cuando hacemos que el valor del Evangelio se practique. ¿Sabes qué pasa? Hasta los que están más incrédulos pueden ver el impacto que puede haber en una relación que tenemos con Dios, pero también una relación que tenemos como hermanos. Qué tremenda responsabilidad hay en cada uno de nosotros, ¿no? De promover la fe y de promover la humildad y la obediencia para escuchar de Dios. Podemos abrir la puerta a otros por medio de nuestra actitud o simplemente cerrar a otros la puerta del camino al Evangelio. Somos afortunados, somos ese porcentaje de la población que tiene una fe en Dios, porque aún la fe es un don. Independiente como esté hoy, mucha, poca o imperfecta, siéntete muy agradecido con Dios, porque eso que tú sientas, esa necesidad, ese reconocimiento, Dios lo tomará para transformarnos y hacernos personas totalmente distintas. Amigo que nos acompañas, yo te animo a que imites la primera parte de lo que yo te hablaba acerca de estos dos hombres. No dejes que seas privado de cosas increíbles, como el ejemplo segundo que mencioné, de que las personas no tenían fe y simplemente Jesús no hizo milagros. Todos los días necesitamos un milagro en nuestra vida. Necesitamos milagros para nuestras familias, necesitamos milagros para nuestros amigos, pero sobre todo necesitamos milagros también para nosotros. Que todos los días necesitamos ver el poder de Dios actuar en nuestras vidas. Hay una gran diferencia y te lo puedo concluirlo así. Hay una gran diferencia entre honrar a Cristo
llamándole Señor, llamándole Salvador, sometiéndote a su poder, a su gracia, a su compasión, o simplemente ignorarlo. Las personas que corren a Jesús reconociendo Jesús el Señor, o algunos que simplemente lo despreciaron, no lo tomaron en cuenta. Qué importante para nosotros entonces, queridos hermanos, amigos, darnos cuenta de algo. Crecer en devoción es verdaderamente tener a Jesús en un lugar muy especial. Es nuestro Señor Jesús. Es nuestro Señor y Salvador Jesús. Es el Hijo de Dios. No es un desconocido. Y sabes que el reto más grande justamente es eso, poder crecer en una relación con Dios tan profunda que nos permita cada vez más reconocer quién es Él en nuestro corazón. No es un desconocido, no es alguien extraño, no es alguien irrelevante, es Jesús, el Hijo de Dios, que siendo Dios, vino a esta tierra, se hizo hombre, experimentó los mismos dolores, las mismas pruebas, las mismas tentaciones que tú y que yo, pero Él nunca pecó, resistió la prueba y hoy está sentado a la derecha del trono de Dios, pidiendo por ti, pidiendo por mí. La fe que tengamos en Él es crucial. Es una fe salvadora, es una fe de gracia, es una fe de compasión. Por muy poco que conozcas, la fe que tengas en Él que te ayude a acercarte al Hijo de Dios. No es un profeta, no es un rabí, es el Hijo de Dios. Que eso te ayude para darte cuenta ante quién estamos, de quién escuchamos, de quién estudiamos y ante quién le pedimos al Padre una y otra vez que interceda por nosotros. Muchas gracias, que Dios les bendiga y espero que esta clase sea de bendición para todos ustedes. Feliz domingo.